El día de ayer, en el Parlamento Europeo, el tema, ¿qué van a decir ustedes? ¿Fue la guerra? No. ¿Fue enviar armas a Ucrania? No. ¿Fueron las sanciones de la Unión Europea a Rusia por la invasión? No. El tema del Parlamento Europeo el día de ayer fue las agresiones del presidente López Obrador a los periodistas en la conferencia de prensa mañanera, intentando hilarlo a los asesinatos a periodistas. Esta crisis, que algo que nunca había pasado, asegura el Parlamento Europeo. Vamos a escuchar las ponencias de estos legisladores. De verdad, no tiene desperdicio. Vamos a escucharlo. Y hoy vamos a hablar de la situación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Pero hoy contemplamos perplejos cómo a partir del cambio de gobierno hace 3 años los asesinatos a estos profesionales se han triplicado. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. A los demócratas no nos gusta que el presidente de un país señale a periodistas en sus frecuentes alocuciones en público, y menos aún si se da la fatídica coincidencia que se convierten en víctimas de violencia. Por eso ya va siendo hora de que pidamos a México que haga lo propio y que investigue los crímenes, que refuerce los mecanismos de protección de estas personas y que no estigmatice a los periodistas y les deje hacer su trabajo. Son un socio importante de la Unión Europea, pero no cerraremos los ojos ante las violaciones de derechos humanos o de libertades. Muchísimas gracias. El periodismo tiene un carácter allí especial porque mientras tenemos víctimas, como digo, en toda la geografía mexicana y en algunos estados ya el crimen organizado, aliado en gran parte a los poderes públicos, se ha hecho con el poder efectivo y mata directamente a todo aquel que se le opone o se le molesta. Los periodistas son un caso especial porque son objeto de acoso directo, de señalamiento por parte de las autoridades en la capital. Y lo son directamente, y esto sí que es un caso bastante inaudito en una democracia, lo son por el presidente de la República. Pues este fue el posicionamiento que se dio el día de ayer de parte del Parlamento Europeo. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno mexicano? El presidente Andrés Manuel López Obrador responde al Parlamento Europeo y los califica de borregos golpistas. A ver si tienes por ahí la imagen, si no la busco yo rapidito. A ver, acá está. Este es el comunicado y no lo voy a leer yo porque lo va a leer el presidente. Pero este es el comunicado que se da a conocer el día de ayer, inmediatamente que se da la votación ahí en el Parlamento Europeo. El presidente López Obrador se le va a la yugular. El gobierno mexicano, encabezado por el presidente López Obrador, desestimó el llamado que realizó el Parlamento Europeo para que la actual administración garantice la protección y creación de un entorno seguro a los periodistas. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Seco el guayabazo, como decimos acá en Tabasco, y es que no solamente mandó este comunicado y todos dijeron, bueno, pues quién sabe quién lo habrá escrito, no, pues no. Hoy mismo también en la mañanera, vamos a escucharlo, aseguró
que en cuanto escuchó la resolución de parte del Parlamento Europeo, él de puño y letra redactó esta carta. Vamos a escuchar en voz del presidente qué fue lo que le contestó a este Parlamento Europeo. Entonces, estos señores legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista, aprueban una resolución condenando al gobierno de México. Antes, como pues México tenía gobernantes sin autoridad moral, se tenían que quedar callados. Cualquiera ninguneaba a las autoridades mexicanas. Pero nosotros no podemos aceptar que nadie le falte el respeto a las autoridades legal y legítimamente constituidas. Entonces, por eso fue la respuesta, que no tardó mucho. Ayer mismo, nada más nos enteramos y se envió una respuesta para que la gente, porque si no se queda en los medios convencionales y no se sabe, porque todavía las mafias del poder controlan en México los medios de información, con honrosas excepciones, pero para que se sepa qué contestamos ante estas acusaciones sin fundamento, vamos a poner en pantalla el comunicado. Se los voy a leer. Comunicado del Gobierno de la República al Parlamento Europeo. A los diputados del Parlamento Europeo: basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable, no se puede ampliar un poco porque no se ve bien, o es mi vista. Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable. Aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado
no viola los derechos humanos, como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, el presidente de México no sería respaldado por los ciudadanos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, porque es mucho el atraso, es mucho pueblo el de Europa para tan pequeños políticos y gobernantes. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues ahí está. Largo el mensaje del presidente López Obrador, pero preciso. Y se hizo saber esto a través de las redes sociales. Hubo diferentes reacciones. A ver si puedes poner en mi pantalla. Hay uno de los que criticó, y hay que decirlo como tal, fue Fernández Noroña, quien aseguró se había pasado de la raya el presidente López Obrador. También vemos la postura de Julio Astillero, este periodista también. Dice que lo vio fuera de tono y desmesura y que perjudica más de lo que va a ayudar. Yo creo que no hay que dejarse engañar. ¿Por qué tener mesura de parte del gobierno cuando de parte de los otros gobiernos que son injerencistas no hay mesura? Ellos le dijeron claro y firme ayer al presidente López Obrador, pues que prácticamente era un presidente que estaba matando a los periodistas, tal cual. ¿Cuál chingada mesura? Las cosas se hicieron como se tenía que hacer, y la verdad que los que estén en contra del posicionamiento que da López Obrador nunca fueron obradoristas, porque si algo se le había criticado al presidente era en ocasiones la falta de rigor contra los adversarios. Se le había criticado un poco esa situación, es decir, ¿por qué no le para los pies a Biden? ¿Por qué no es más firme con Ken Salazar? ¿Por qué no manda a la fregada al gobierno español cuando anuncia lo de la pausa con las relaciones con España? Pues dijimos, ok, mira, ya parece ser que va retomando las acciones. Esto me parece un antes y un después del gobierno del presidente. ¿Por qué? Porque marca una línea, un hasta aquí a los abusos de los diferentes países, sobre todo de la Unión Europea, que intentan y siguen haciéndole presión al gobierno mexicano porque es fácil. Son varios temas, pero entre ellos está la reforma eléctrica. Obviamente, las empresas que tienen ellos, como es la Iberdrola y muchas más, Iberdrola es una de todas, les va a venir
fuerte el madrazo a su economía cuando se apruebe la reforma eléctrica. Esto lo quieren frenar a toda costa. ¿Qué es otra cosa también? La postura de México ante la guerra. Así tal cual. ¿Por qué? Porque no se pueden creer, están muy molestos, están rabiosos porque López Obrador no impone sanciones al gobierno de Rusia. A pesar de que ya se condenó la invasión rusa, el presidente López Obrador ha manejado las cosas de una manera de verdad muy cuidadosa, quirúrgica diría yo, para no tener complicaciones y que no repercuta en la economía de nuestro país. Si no, volteen a ver a Europa. ¿Por qué Estados Unidos, por qué los estados fronterizos vienen a cargar gasolina aquí? ¿Para qué se arriesgan, no? Si estamos en un país terriblemente inseguro, en el que apenas si se puede transitar porque aquí hay muertos en todas las calles. Eso es la historia que te intenta vender Europa. Esa es la historia que intenta vender Estados Unidos. Y el posicionamiento que lanza el día de ayer en la noche y cómo lo respalda y lo refrenda el día de hoy el presidente López Obrador debe ser un antes y un después en las relaciones, no con Obrador, con México. Que se entienda que nunca más vamos a ser el patio trasero de Estados Unidos. Que se entienda que nunca más vamos a permitir que se le falte el respeto a México, a los mexicanos. Ya no estamos a lo que diga Europa, ya no estamos, sí señor, lo que usted diga España, nada, se acabó. ¿Qué tienen que estar viendo? ¿Qué dice el presidente López Obrador en la mañanera o no de parte del Parlamento Europeo? Coño, como si no tuvieran cosas más importantes que hacer. Estamos en medio de una guerra, caray. De verdad que es impresionante y esto ha roto las redes sociales y creo que eso es muy claro. El posicionamiento es fuerte, sí, porque se ameritaba un posicionamiento fuerte, porque ellos sí son, diría, cuando ellos atacan, lo hacen con todo y cuando uno lo hace, tiene que ir con mesura, con respeto, ni madres, no. Listo, estuvo de verdad excelente la postura del presidente López Obrador.